Ok, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta conferencia que nos impartirá el maestro Juan Carlos de Mesa Udave en el coloquio perdón, Idiomas y Cultura Educación, que está llevando por primera vez el Departamento de Lenguas Extranjeras de UNINTER a cargo de la maestra Claudia Galán. Es un placer para nosotros tenerlos acá. Les agradecemos muchísimo su presencia, en especial a la maestra Laura Becerra y a los demás maestros que se unen a ser partícipes de este coloquio. Y bueno, vamos a empezar. Esta primera conferencia se enfoca en cómo funcionan los idiomas en ambientes multiculturales. Tenemos entendido que aprender un idioma en un salón de clase se convierte en un reto y aprendemos muchos temas de estructuras gramaticales, modismos, cómo expresarnos, cómo pronunciarnos, pero la realidad es que el ejercicio de un idioma en un ambiente de inmersión cultural es otro tema, ¿sí? Entonces ya vivir, trabajar en un país donde hablamos, donde es un segundo idioma para nosotros, pues es un reto aún mayor, y de eso nos va a hablar hoy el maestro de Mesa Udave, que es precisamente un especialista en todos los temas de logística internacional y demás. Ha tenido la oportunidad de participar en diferentes empresas internacionales, entonces nos va a enriquecer muchísimo con cuál ha sido su experiencia, más allá de dominar un idioma como el inglés, cómo ha sido la experiencia de trabajar en entornos multiculturales en un ambiente empresarial, que es justamente como titulamos su ponencia, el entorno multicultural empresarial. Y bueno, voy a presentarlo. El maestro Juan Carlos de Mesa Udave es ingeniero industrial y de sistemas y es egresado del Tecnológico de Monterrey. Cursó la maestría en administración con especialidad en negocios internacionales en la Universidad Internacional UNINTER. Actualmente es profesor por asignatura en dicha institución y tiene una trayectoria de más de 16 años de experiencia docente en los que ha impartido clases en instituciones como UPMOR, La Salle Cuernavaca y, claro está, la Universidad Internacional UNINTER. Dentro de su experiencia laboral cuenta con más de 10 años de experiencia en empresas de diferentes giros, como el giro automotriz, el de la confección, electrónica y entre otros, desempeñándose en diferentes puestos en las áreas de logística, calidad y manufactura. Muchísimas gracias por acompañarnos, maestro de Mesa. Es un gran honor para nosotros tenerlos aquí y pues bueno, le doy la bienvenida. Gracias, maestra Lorena, muchas gracias. Al contrario, les agradezco por la invitación. Yo llevo, como les platicó la maestra Lorena, más de 16 años trabajando aquí en UNINTER, entonces ya conozco un poco del ambiente que se trabaja aquí y siempre me da gusto participar con ustedes. Bienvenidos chicos, bienvenidos, espero que encuentren interesante la ponencia y les sirva, no de poco, de mucho, para tomar decisiones en el futuro. Miren, yo lo que quiero hacer con ustedes el día de hoy es, bueno, el objetivo específico es presentarles, ¿cómo te llamas? Monse está aquí conmigo en el salón de clases. Si me ven que me distraigo es que estoy platicando con ella, no se sientan ignorados, al contrario, está participando. Entonces, les platico que la idea es presentarles cómo esta parte de aprender un segundo idioma, y yo siempre recomiendo que sea más de uno, aparte del materno, ¿no? El que nosotros, en este caso es español en México, si tienes posibilidades de aprender más de uno es fabuloso y te da un montón de oportunidades, pero también hay que ser conscientes de que hay que saber usarlo, ¿no? El saber hablar un idioma no significa que te va a dar el éxito como tal, o sea, ponerlo en el currículum no significa que las empresas se van a pelear por ti, ¿no? Tampoco eso es real. Hay que conjuntarlo con experiencia, hay que conjuntarlo con saber tomar decisiones y expresarse de forma correcta. Ok, entonces les voy a presentar eso. La idea es esa, presentarles un poco mi experiencia, cómo he vivido yo, no solamente en las empresas, porque también en las escuelas donde doy clases en inglés. No clases de inglés, yo nunca he dado clases de inglés, nunca he sido profesor de inglés, solamente doy clases en inglés y cómo considero yo que les ayuda a muchos de ustedes, ¿no? Tengo varios exalumnos de aquí de UNINTER y de otras escuelas que trabajan en otros países, y la verdad es que al inicio cuando tomaban clases en inglés se quejaban, ¿no? Y se mortificaban y sufrían. No tienes idea, cada semestre que abren un curso y llegan los chicos en nivel básico intermedio y bueno, tiemblan y ya se quieren dar de baja luego que salen en la primera clase, ¿no? Y ahí es donde se empieza a entender este tema, ¿no? Y al final
resultan hasta agradecidos de haberlo hecho. ¿Por qué inglés? Te voy a explicar, todo está basado en mi experiencia, y cómo ha funcionado. Es una serie de casualidades, pero las casualidades te forman tu futuro. Y yo siempre lo he pensado de esta manera. Hay un libro que se llama Shoe Dog, Dog Shoe, sí, es la vida de Nike, de Phil Knight. Se me fue el nombre en español. Nunca pares se llama. Nike, Phil Knight. Phil Knight es el fundador de Nike. Y su vida y la vida de Nike fue formada con un montón de casualidades. La verdad es que tuvo mucha fortuna el señor para hacer lo que es ahora. Te lo recomiendo, fíjate. Nunca pares, de Phil Knight. Mi historia no es tan drástica como la de este señor, pero sí tiene muchas casualidades. Te voy a platicar por qué inglés primero. Culturalmente hablando, aquí en México, yo nací, bueno, no te voy a decir cuando nací, no soy tan viejo como parece, pero el tema de saber inglés allá en la década de los 80 era sumamente importante. Hoy es más importante todavía. Entonces yo soy el quinto de 5 hermanos, entonces pues ya a mí me tocaba hacer lo que mis hermanos hacían antes, ¿no? Y dentro de eso, culturalmente hablando, pues tú sabes que el núcleo familiar, pues los hijos toman pocas decisiones hasta que llegan a la edad adulta. Entonces mi mamá se esforzó en que todos y cada uno de nosotros aprendiéramos inglés, quisiéramos o no, y hoy en día se lo agradezco, ¿no? Iba todos los días cuando yo estaba en la secundaria, de 1 hora, de 4 a 5, recuerdo, aquí una academia que se llama, no sé si todavía existe, American English Club, aquí en el centro, con mi hermana. Y no iba muy contento, que digamos, ¿eh? Estaba en la secundaria, imagínate, tenía 13 años, pero pues no tenía de otra, entonces tenía que ir todos los días, de lunes a viernes. Terminé todos los cursos y ya después de eso voy a la preparatoria, y por los cursos de inglés que tomé hice el examen de admisión en el TEC de Monterrey, y tú sabes que el TEC de Monterrey tiene 2 versiones, creo que ahora ya tiene hasta más, pero en ese entonces nada más era la parte tradicional y la bicultural. Entonces hice el examen de inglés, excedí el puntaje para poder ingresar en el tema bicultural, y entonces ingreso, ¿no? La primera semana me sentí como mis alumnos cuando llegan a la primera clase que va a ser en inglés de logística. Yo quería chillar, porque yo no entendía nada, todo era en inglés. Imagínate, yo había tomado clases de inglés, pero nunca una clase en inglés. Y pues como era de esperarse, pues el primer mes me fue muy mal, ¿no? Entonces, mi padre habla conmigo y me dice, bueno, si no puedes, dime, ¿no? Y bueno, me picó la cresta. Y dije, no, pues sí puedo, ¿no? Y entonces, a partir de ahí me esforcé más, leí, practiqué, hablaba con mis compañeros que, bueno, venían de escuelas. Yo venía de una escuela, no es por menospreciar mi escuela secundaria, yo la quiero mucho, pero es una escuela secundaria federal número 1, donde no aprendemos inglés, no pasamos nunca del verbo to be. Entonces, imagínate yo charlar con chicos que habían estudiado desde pequeños y aparte habían vivido en otros países, y dices, wow, ¿no? ¿Qué hago aquí? Pero al final del día te motivas y aprendes, ¿no? Y obviamente todo esto ya empiezas a darle forma en la preparatoria cuando empiezas a buscar una carrera, y piensas en tu trabajo, y piensas en el futuro, y te crees esas cosas que te dicen que el aprender otro idioma es importante, y al final del día te das cuenta que así es, ¿cierto? Por eso inglés, chicos, mi madre me forzó a estudiar inglés toda la secundaria, de 4 a 5, durante 3 años, y se lo agradezco. Siempre vean esas opciones. Mi primera experiencia, cuando ya salgo de la universidad, trabajo en una empresa que se llama Burlington, todavía existe aquí en Yecapixtla, pero la donde yo trabajaba era en Zapata. Y yo empecé como trainee de producción ahí, y de repente llegan los gerentes administrativos de ingeniería industrial, porque no teníamos ni planta, entonces imagínate. Y dentro de esos 2 personajes llega un señor que se llama Peter Hepler, que era el gerente de administración de la empresa, y necesitaba un supervisor de compras. Y como yo estaba en training de producción, y aunque no lo creía siendo ingeniero industrial, no me llamaba la atención trabajar en un piso de producción, dije, no, esto no es lo mío. Pero sabían que podía hablar inglés. Me hace una entrevista, Peter. ¿Por qué? Porque él no sabe español.
¿no? Entonces llega a México, no sabe, bueno, tequila, cerveza y ola, era lo que sabía hacer, decir más bien. Y empezamos a platicar y le gustó no solamente cómo hablaba, sino también mi personalidad y mi experiencia, que era cero. Entonces me contrata, ¿no? Entonces hicimos un buen trabajo y él era así como el abuelito bueno, siempre nos enseñaba. Entonces aprendí muchas cosas de él. Aprendí mucho de la cultura norteamericana, ¿no? Esta parte de sentirte forzado, porque aparte con todas las personas que tenía que hablar yo en Estados Unidos, pues no, nadie hablaba inglés, entonces imagínate, mi jefe que estaba aquí en México no hablaba una gota de español, digo, pues ellos menos, ¿no? Eso me ayudó mucho, porque empecé a trabajar el idioma, pero ya en un ambiente de negocios, ¿no? Entonces, específicamente en las compras. Entonces, yo me acuerdo que yo me metía, en ese entonces, pues no había Google, bueno, sí había, pero era muy básico, y me ponía a traducir, ¿no? Muchas palabras que yo no conocía, y me ponía a leer y le preguntaba a Peter, oye, ¿cómo se dice esto? Y dice, pues no sé, porque no es español, y entonces no sabía cómo traducirlo, entonces nos ayudábamos entre nosotros, ¿no? Esa fue mi primera experiencia y dije, bueno, pues no está tan complicado, ¿no? Sí te da miedito al principio, pero dices, sí puedo, ¿no? Y entonces es una situación de experiencia y de practicar. Después me voy a trabajar a Guadalajara en una empresa que se llama Solectron. Bueno, se llamaba porque ahora se llama Flextronics. Y yo ahí era comprador, planeador de materiales. Y mi jefa era una señora que se llama Kimberly Terra, también una señora de Estados Unidos, tampoco hablaba español, ya llevaba no sé cuántos años en Guadalajara. Yo trabajé en Guadalajara y no hablaba, su español no era muy bueno, entonces todo era en inglés, ¿no? Entonces los proveedores eran en inglés, nuestros clientes eran en inglés, entonces empiezas a desarrollar otras habilidades, ¿no? Porque ya empieza ahí la parte de la tecnología, ¿no? Como es chistoso porque cuando yo trabajaba en Solectron, pues no existía el correo, sí existía el correo electrónico, pero las órdenes de compra las mandábamos vía fax, imagínate. Ahora el fax se lo pelean 25 museos, ¿no? O sea, no existen. Entonces mandábamos faxes, ¿no? Y los contactamos con los chinos, y nos contactamos con los italianos, y nos contactamos con los norteamericanos. Y yo andaba comprado en todos lados, ¿no? Entonces el idioma es inglés. O sea, si te causa curiosidad platicar con un chico de Estados Unidos, de Texas, y dices qué difícil es su acento, se intenta hablar con un chino en inglés, ¿no? Entonces ahí sí te vas a dar cuenta de lo que es interesante y divertido. Entonces, empiezo a trabajar ahí, estuve un par de años y después un amigo trabaja en un restaurante en Londres y me invita, ¿no? Entonces yo voy para Londres a trabajar en un restaurante. Y es otra parte importante que te quiero platicar porque muchas veces pensamos, sé hablar inglés, me puedo ir a cualquier parte del mundo y voy a ser exitoso. Ojalá que así sea, pero hay ciertas economías que no lo permiten. ¿Por qué? Porque yo tuve que trabajar, yo ya soy ingeniero o era ingeniero ya, tenía experiencia, pero encontrar un trabajo en Londres es bien complicado. ¿Por qué? Porque cuando abren las vacantes, las abren para los británicos. Y si un británico no puede, entonces el siguiente paso es un miembro de la Unión Europea. Y si un miembro de la Unión Europea no puede, pues entonces ya contra todo el resto del mundo, ¿no? Ya con la banda, o sea, nosotros. Tendría que trabajar en un restaurante de 7 de la mañana a 4 de la tarde, era asistente de Sophie, una francesa que era la contadora del restaurante en Londres. Su esposo era un escocés, por eso vivían en Londres. Y ahí es donde empiezas a conocer. Y ya después en las tardes me iba a descansar un rato y regresaba en las noches y era bartender, ¿no? Era bartender de 8 a morir. Y ahí aprendes mucho, ¿no? El manejo de los negocios en el exterior. Y me encantó ese trabajo porque yo trabajaba como en las Naciones Unidas, porque en ese restaurante había un chico de Italia, había una chica de Alemania, había 2 españolas, había un refugiado colombiano, había un chico de Cuba que se había casado con una inglesa nada más para sacarle el permiso, pero ¿qué crees? Lo puso a chambear. Y bueno, eran las Naciones Unidas, padrísimo. Y ahí empiezas a entender las diferentes personalidades de los diferentes personajes que pueden trabajar ahí, vivir ahí. Tú ves en las películas de James Bond, ¿no? El señor súper presentable y dices todos los británicos son gentlemen, ¿no?
Pues, ¿qué crees? No, no son gentlemen. Tienes que andarlos cazando porque se te pelan sin pagar la cuenta. O sea, tú como mesero tienes que estar a las vivas porque, y aparte les tienes que cobrar antes. O sea, ¿quieres una bebida? Primero págame y te la doy, ¿no? Nada de que ábreme cuenta como aquí en México. Entonces empiezas a conocer toda esa parte de hacer negocios y esa parte de la experiencia internacional. Trabajaba para pagar renta y para pagar mi comida, porque muchas veces pensamos de que, pues me voy a ir a tal lugar y tengo una carrera y voy a ganar mucha lana. Sí, tal vez ganes mucha lana, pero gastas mucha lana porque también ganas en libras y gastas en libras. Entonces esa parte es bien interesante, chicos. Si ustedes deciden irse a la experiencia, a la aventura como yo lo hice, créanme que vale la pena. Si ustedes quieren ir a formar una familia a otro lugar, piénsenlo, analicen, investiguen qué pueden, qué necesitan, porque esta parte de una visa de trabajo no es barata y muchas veces esas visas de trabajo te las tienen que pagar los empleadores. O sea, tú ya tienes que ir con una visa porque económicamente hablando, nosotros, bueno, al menos yo, no podría pagar una beca de trabajo y mucho menos pagarla para ver si me contratan, porque aparte en muchos países no sé, a ver si me contratan, ya tienes que estar contratado para que te la den. O como estudiantes, si ustedes desean irse a estudiar otro idioma, en el caso de Inglaterra, por ejemplo, inglés, tienen que tener una visa de estudiante, ¿no? Y les da chance de trabajar ciertas horas, también piénsenlo y investiguen todas esas situaciones, ¿no? Pero yo sí les recomiendo que salgan de México. Y si es un país donde no hablan español, mejor. Digo, no digo que ir a Sudamérica sea malo, no. Pero si tu intención es fortalecer el idioma, no vayas donde hablen español, ¿no? Vayan a un lugar donde hablen un idioma distinto. Y bueno, muchas veces pensar que ganas mucha lana, esperemos que así sea, pero tienes que saber cómo, ¿no? No es tan sencillo que ya llegué, páguenme bien, no, tampoco es tan fácil. Bueno, mi experiencia laboral en empresas es en la parte de logística, negociaciones, toma de decisiones. Eh, Mucho del tema de compras, almacenes, transportes, tiene que hablar, te puedo platicar una anécdota donde yo tenía, en la parte de logística muchas veces la parte de planeación falla, no muchas veces, pero a veces falla. Y entender que estamos en horarios diferentes es sumamente importante. Y que vas a trabajar con gente, aunque hablemos inglés, pero ellos hablan su lengua materna es italiano o francés o alemán, ¿sí? Tenemos que ser bien cuidadosos cómo lo decimos y, y en qué momento lo decimos, porque a veces podemos confundir las palabras, ¿no? Y siempre recordar que los contratos siempre deben ser por escrito, nunca verbales, ¿no? Hay lugares donde no funcionan, como aquí en México. Entonces, toda esta parte de... te quería platicar una anécdota que me recuerdo perfectamente y tuve una urgencia de un embarque de un proveedor que venía el producto, no el proveedor venía de China, sino el producto venía de China y no tenían. Entonces tenía que hablarles por teléfono porque mandarles un correo era esperar otro día que te contestaran y todo este rollo. Y bueno, me tuve que levantar a las 3 de la mañana, tiempo de México, para poder encontrarlos. Y ahí es donde te platico, bueno, una cosa es escribir, ¿no? Que pues, hay más mal que bien te entienden y les entiendes. Pero ya en vivo y en directo y por teléfono y no existía este tema de las videollamadas, ahí te encargo que le entiendas a un chino, ¿no? Es bien interesante. Cuando vivía en Londres, nos pedían reservas y nos hablaban las personas de Edimburgo. O sea, Edimburgo es parte del Reino Unido, ¿no? De la Gran Bretaña. Bueno, no les entiendes nada. O sea, hablan, bueno, no sé cómo hablen, pero no les entiendes mucho. Todos esos acentos, ¿sí? Ya cuando empiezas a escucharlos, yo tenía una proveedora, cuando trabajaba en Solectron, una proveedora de Italia, y su inglés era maravilloso, ¿no? Era maravilloso, porque no le entendías nada, ¿sí? Pero ya después cuando te acostumbras, ya así como los niños de 2, 3 años que le hablan a la mamá y la única que entiende es la mamá, bueno, así.
Y tú preguntas, ¿y qué dijo? Y la mamá te dice perfectamente qué dijo el chavalito. Así te acostumbras realmente. Yo vivía en Monterrey, yo estudié en Monterrey y tenía un roomie que era de Mérida. Te prometo que yo viví 7 años en Monterrey y bueno, sí se me pegaban algunas frases de los montanos, pero yo creo que nunca hablé como regio. Cuando fue mi roomie este cuatri, al segundo mes yo hablaba como de Mérida, ¿no? Ya hasta no me faltaba decir bomba. Así pasa cuando vas y aprendes un idioma, ¿no? Porque por ejemplo, los franceses se quejan del francés que usan los canadienses, ¿no? Así como los españoles se quejan del español que usamos aquí en México. Es normal. Como los británicos se quejan del inglés que se habla en Estados Unidos, ¿no? Y, por ejemplo, cuando vivíamos en Londres, me acuerdo también perfectamente una anécdota que te puedo platicar, es que fuimos a una casa de cambio, traíamos nuestros dólares y queríamos cambiarlos por libras, y empezamos a hablar un amigo y yo, y se empiezan a burlar los dos chicos que estaban ahí, ¿no? Y bueno, nos volteamos y digo, ¿por qué te ríes de nosotros, no? Dice, es que son gringos. Y digo, no, espérate, no te confundas, somos mexicanos. Hablamos como gringos, es diferente. ¿Por qué? Porque aquí aprendemos el acento de Norteamérica. Y obviamente lo identificas, ¿no? Un acento británico es totalmente diferente. Bueno, y salimos siendo amigos, ¿no? Mexicanos, maravillosos, muy, muy cordiales. Entonces, cuando nosotros analizamos este tema de la cultura y del uso del lenguaje, y haces negocios, en un tema de negocios sí tenemos que tener mucha, ¿cómo llamarlo? Se me fue la palabra, precisión, ¿cierto? Porque puedes herir los sentimientos, ¿no? Nosotros como mexicanos, te puedo platicar, somos muy susceptibles a esto de que somos muy, que lo sentimos personal. Cuando un alemán de repente te empieza a gritar, tu cliente te empieza a gritar y te dan ganas de chillar. Pero ellos están haciendo negocios y así hablan, ¿no? Entonces, hacer negocios, he trabajado con japoneses, en empresas japonesas, alemanas, judíos, mexicanos ¿y qué más? Y norteamericanos. Y te puedo platicar que aparte del idioma, porque cuando llegan los jefes, por ejemplo, yo trabajaba aquí en Continental, en Cuautla, los jefes eran alemanes, pero tenías que hablar con ellos en inglés. Y obviamente su acento es más británico, ¿no? Porque en Europa, la mayoría, excepto los españoles, porque los españoles hablan español y no les interesa hablar otra cosa, todos los demás hablan 2, 3, 4 idiomas a la perfección, pero porque desde pequeños lo hacen, ¿no? Pero digo, estar en nuestra edad no importa, no cambia mucho. El tema de la adaptación, sí, culturalmente hablando, desde el tema de la entrada y salida de los trabajos, es bien interesante. Si tú le intentas hablar un alemán cuando ya son las 5:10 en su país, no lo vas a encontrar, porque ellos salen a las 5. Aquí en México puedes hablarle a un mexicano y te dan las 7 y igual y te contestas si siguen en la chamba, ¿no? Pero a un alemán no. Y aparte, yo te voy a platicar otra historia. Una vez se me ocurrió, cuando yo trabajaba en una empresa aquí en Zapata, que se llamaba Filter Specialist, y mi jefe era un norteamericano, y pues ahí sí la regué, ¿no? Y se me olvidó pedirle algo el viernes, y se me hizo bien fácil hablarle el sábado, ¿no? Pues como tenía su celular, le digo, pues le hablo el sábado. No, bueno, me puso una que jamás, jamás en la vida lo vuelvo a hacer. Su molestia era de por qué le hablaba el sábado si es su día libre. Dice, no sé qué pasa en México, dice, pero aquí en Estados Unidos, si me hablas de trabajo el sábado, me estás insultando. Dice, espérate, y bueno, ya dio una zarandeada ahí como de media hora, y al final del día, pues espérate hasta el lunes, ¿no? Y el lunes a las 7 de la mañana, muy cordialmente me habla y dice, ahora sí que quieres, ¿no? Eso es bien importante, chicas y chicos, el tema de la adaptación, ¿no? Y más ahora, cuando estamos en la pandemia y el trabajo es home office, perdemos el sentido del tiempo. Y de repente yo recibo WhatsApps el domingo, digo, no, hombre, pues no, yo no trabajo los domingos, ¿no? Y esa es educación. Tienes que educar a los proveedores, tienes que educar a los clientes, que ahí tiene que haber un respeto a los horarios. Y la verdad es que así te da más o mejores experiencias. Ahora, con toda esta experiencia, me atrevo a dar clases en inglés en diferentes escuelas. Me gusta.
porque yo considero que para ustedes yo lo veo como un taller, ¿no? En la parte del inglés, ¿no? En la parte de la clase no es un taller, pero yo lo veo como un taller, esa parte de que escuchen y practiquen, y a mí me encanta, por ejemplo, que en mis clases haya extranjeros. Por ejemplo, ahora tengo 3 chicos de Holanda y el semestre pasado tuve 3 chicos de Holanda y hace muchos años cuando no teníamos pandemia, regularmente venían un grupo de 5 o 6 chicos de Holanda también y eso enriquece mucho la clase, ¿no? Porque si estás en una clase que se llama negocios internacionales y empiezas a platicar con un chico, y oye, ¿qué pasa en Holanda? Sí es cierto que se las truenan en las calles y todo este rollo que andan con sus kilos de marihuana. Y no, no es cierto. ¿Sí me explicó? He tenido chicos de Japón, he tenido chicos de Marruecos, tenido chicos de Taiwán, no, de los Estados Unidos, no. Holanda, españoles, austriacos, belgas, y la verdad es que te enseñan un montón de cosas, ¿no? De cómo vemos el mundo y cómo ven ellos el mundo, ¿no? Porque llegan y dicen, no, pues sí, en la tele vemos que ahí casi todos traen pistola y no se agarran a balazos ahí, porque se ve feo. Y ya se dan cuenta que cuando llegando aquí en México que nada que ver, ¿no? Que somos un país totalmente diferente y culturalmente. Y bueno, ya está muchos, ya sabes, el amor es un factor importante en el tema internacional. Muchos regresan aquí porque el amor de su vida lo encontraron acá, ¿no? Entonces, es una experiencia bien importante. Y en verdad se tienen muchas oportunidades. Yo he tenido, te voy a platicar, he tenido compañeros de trabajo muy brillantes, totalmente capaces, pero nunca son promovidos porque no saben hablar inglés. Y créeme que es triste, porque dices, porque a mí me ha pasado, dice, yo te voy a promover a ti y no a tu compañero y es tu compa, ¿no? Y dices, bueno, ¿y por qué no? Pues no sabe hablar inglés. Entonces, y toda la vida se quedan en la misma posición, ¿no? Entonces, sí es cierto que te ofrece mejores oportunidades, es una realidad. Y la verdad es que ganas más dinero, ¿eh? O sea, tienes la oportunidad de ganar más dinero. ¿Ok? Muy bien. So now I can tell you that on my own personal experience, I can tell you that learning English when I was young, it was very helpful. I have used it on my working experience, and I have had different positions in different companies like Continental, Flextron, Solectron, and many others. This is because my bosses were Americans, most of them, and from German. They didn't speak English. So the way we have this fluent conversation in business, it's very important. And when you have to do negotiations with people from many different countries, from Asia, from Europe, from South America, not maybe from South America because we may speak Spanish, but this is very important. And you need to understand, it's not only to speak, you need to write it correctly, and you need to be very careful. And when you don't understand, please ask. Tell them, can you please tell me what you mean? Or can you please, I forgot the word, in Spanish and in English. Can you please explain me what you mean about this? Okay, don't be afraid. Maybe at the beginning, you may find it confused or you will be confused because you want to understand everything. But at the end, you will learn. I mean, you will get used to it. And you start thinking, and I can tell you, when I was at Tecnológico de Monterrey on the high school, on my first class of math, I didn't understand anything. But on the 3rd grade, when I was taking my math class, I started thinking in English. I mean, for me now, because I teach classes in English in other universities, when I'm writing, I'm thinking and I'm explaining. 2 + 2 is 4, and that's the way that I learn. I mean, your brain gets you to it. I mean, and this is practice. I mean, you can go to classes every single day, 2, 3, 4 hours every day, but if you don't practice, it won't work. This is very useful. I mean, start thinking, watch movies,
go to YouTube. I mean, now you got plenty of tools in order to practice these kind of things. I mean, you have Duolingo and you have Facebook. I mean, you can do these conversations using Zoom with some friends I mean, get some friends outside Mexico, okay? Maybe when these guys come to Mexico, the students from different countries, meet them and get their Facebooks, and maybe you can practice. And I will tell you, and I can tell you, and I will recommend you, if you have the opportunity to go to a different country, because this is one of the best things I can find here at UNITA, that you can go to many, many different countries in many different universities. If you have the opportunity to do that, do it. Don't think about it. If you are afraid, don't do that. I mean, go and learn, and you will come back and you will see that it was very, very helpful. Okay, I will recommend that. But now, if you know how to speak English, I will recommend you to start learning French, German, whatever you may want. 2 languages are better than 1. Okay, that's my own personal opinion. Okay, so now, do you have any questions for me? ¿Tienen preguntas para mí? Yo sí tengo una. Dime. Mientras vamos organizando las preguntas que puedan tener los alumnos. Tú comentabas la diferencia que percibiste, obviamente, de haber aprendido un idioma estando en una escuela y después ir a vivirlo ya donde es un país que habla este idioma pues como su primer idioma. Pero entonces, a mí, por ejemplo, me interesa saber, aparte de ese choque que tuviste, ¿qué cosas te modificaron en tu identidad como mexicano? ¿A qué voy? Mencionabas que estuviste trabajando con las Naciones Unidas en un restaurante prácticamente, ¿no? Gente de todo el mundo. Pero aquí mi duda es, de todo esto que percibiste como otra realidad, ¿sí? Porque uno a veces piensa que la realidad con la que uno creció es la única que existe, ¿no? Por ejemplo, no sé, que lo que mencionabas, que tal vez es bueno, a ti culturalmente te enseñaron a ser muy sensible, entonces en México las personas son hipersensibles y uno crece, si uno nació y creció en México, uno cree que eso es lo correcto, ¿no? Ser como muy empático, ser sensibles y demás. Entonces probablemente tú llegaste con un poco de esa identidad cultural allá. ¿Y qué resultó regresando diferente? O sea, ¿qué te modificó? O sea, yo te puedo decir que mi experiencia como colombiana fue un poco lo contrario. O sea, yo llegué muy ruda, porque la gente de Colombia es como mucho más ruda que los mexicanos, y en un principio obviamente tenía mucho choque porque me decían, es que eres muy grosera, eres muy así, en fin. Y pues yo no me autodefinía como una persona grosera, pero en mi inmersión ya con los mexicanos, y que la verdad es una de las culturas que siempre lo voy a decir, es la cultura para mí más hospitalaria, más acogedora, más amable, más de todo, para mí son la mejor cultura alrededor del mundo. Yo adopté algo de eso, no la parte extrema de la sensibilidad tal vez, pero sí la parte de ser probablemente más, no sé si empática, tal vez un poco más sutil, yo diría sutil al hablar. Entonces esa es mi pregunta, ¿qué te trajiste diferente del Juan Carlos culturalmente mexicano que llegó a trabajar a otro país? Fíjate que la ciudad de Londres como tal es muy cosmopolita. Y yo cuando me voy allá, pues imagínate, sí había vivido en otras ciudades aquí en México, pero pues mi rancho es ¿no? Cuernavaca. Aquí no sucede gran cosa. El tema de la diversidad, Lorena, es impresionante. ¿Y a qué me refiero? Cuando yo llego el segundo día me presentan a todo el staff del restaurante y llega este chico de italiano y pues obviamente mis compañeros lo hacen a propósito y me presentan con él. Y los italianos dan 2 besos, ¿no? Entre hombres y entre mujeres, ¿no? Entonces este chavo se acerca y me planta 2 besos y yo me quedé así. ¿Y por qué hiciste eso, no? Porque no me habían dicho que era italiano. Entonces ya empiezas a platicar y el otro, perdón, y todos botados de la risa. Ese tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, otra, yo llego y estaba de bartender y me dicen, vete a limpiar, a levantar los muertos es levantar los vasos vacíos y limpiar los ceniceros, entonces, vete a levantar los muertos en esa mesa.
Y pues yo veía que eran dos chicos que estaban, un chico y una chica que se estaban besando muy efusivamente, ¿no? Y llego y les digo, me hay, y voltean y los dos eran hombres, nada más que uno de ellos era de cabello largo. Entonces, esos temas, dices, pues aquí en mi pueblo no se ve tan seguido, ¿no? Ya es normal entre chicos y chicas. ¿Sí me explico? No es que no lo vea mal o bien, o sea, simplemente el tema de verlo más seguido, a eso me refiero, la frecuencia, eso te cambia. Y por eso digo diversidad, porque entiendes muchas cosas que no pasa digo yo, mi rancho, no pasa en mi pueblo, y tú sales y lo entiendes, ¿no? O sea, ya no llegas con esa barrera cultural de que hay, pues, están dos chicos, dos chicas besándose, ajá, y pues se quieren, ¿no? O sea, es amor de igual, de la misma forma, ¿no? Entonces ya dejas atrás todas esas condiciones. Y entonces cuando empiezas a hacer equipo y empiezas a dejar a un lado todas esas condiciones de que si eres azul, verde, morado, amarillo, que si le vas a la América, que si te gustan los niños, que si te gustan, o sea, eso pasa, es irrelevante. Y ya te enfocas en las personalidades y en las actitudes y habilidades de las personas para lograr los objetivos en las organizaciones. Yo creo que esa parte de la diversidad, Lorena, a mí me ayuda muchísimo. Entender que afuera de este país hay cosas. Y aparte, ¿sabes qué me gustaba mucho cuando te subes al autobús? Teníamos un amigo que vivía, bueno, muy, muy lejos y íbamos no te subes al autobús en Londres y de repente se suben los orientales y se bajan. Luego se suben los árabes y se bajan, porque aparte usan toda su vestimenta, ¿no? Lo reconoces perfectamente. Y ya hasta el final, los latinos, ¿no? O sea, toda la banda. Y eso es bien padre, o sea, irte en el camión y ir pasando por colonias y cómo van subiendo diferentes culturas es bien, bien interesante. Muchas gracias, Juan. Sí, la maestra Claudia va a leer algunas preguntas que tienen en el chat los estudiantes. Entonces, pasamos el micrófono. Hola, muy buenos días. Bueno, aquí tenemos estas preguntas que dicen, ¿cuáles han sido los mayores retos a los que te has enfrentado? Los mayores retos a los que me he enfrentado, híjole, yo creo que esa parte de ir a la preparatoria y no entender ni no tener ni idea de qué me hablaban en inglés, porque es una verdad, ¿eh? Yo había tardado mis cursos de inglés y sí, yo consideraba que era bueno y por ahí gané un concurso de deletreo y yo me sentía ya casi norteamericana, ¿no? Pero llego a una clase en inglés y no saber de qué me hablaban, porque aparte mi primera clase se llamaba Structure of Intellect, estructura del intelecto, donde te hacen estos tests del IQ y después te ponen a hacer llenar booklets con diferentes actividades. Yo no tenía ni idea, ¿no? Te platiqué, mi padre me dijo, si no puedes, pues te cambiamos al tradicional. Y pues como decimos aquí, no me rajé y le seguí. Yo creo que ese punto fue muy importante para mí, no haberme echado para atrás, ¿no? Y dado por vencido. Y ese tipo de cosas te enseñan, ¿no? Tener que ir, a mí siempre me ha gustado cambiar de ambientes aparte cuando no tenía compromisos, yo estuve casado 10 años, entonces antes de casarme, me gustaba mucho cambiar de ambientes, ¿no? Entonces, agarrar y decir, bueno, con mi aguinaldo me voy a ir a vivir a Guadalajara, no sé si me alcance, pero yo voy a ir a hacerlo, ¿sí? Y te digo que la verdad es que he corrido con buena fortuna porque 2 días antes de que se me acabara el dinero me dieron chamba. Entonces, ese tipo de cosas, atreverme a hacerlas para mí ha sido bien importante. ¿Alguna otra? Ok, profesor. Y la última pregunta es, de acuerdo a su experiencia con el idioma y toda la evolución sociolingüística que ha tenido, ¿cuáles son las frases idiomáticas que más le generaron un choque cultural? Híjole, no tengo ni idea. Fíjate que esta parte de entender las expresiones de diferentes países y muchas veces me ha tocado, porque nosotros los mexicanos lo hacemos, en poner o intentar poner frases que se dicen en español y solamente traducirlas, genera un conflicto bien interesante. Por ejemplo, el simple hecho de traducir los nombres, en lugar que me digan Juan, me digan John, pues yo no lo acepto, ¿no? Y les digo, no, no hagan eso.
¿no? No hagan eso porque no es correcto. Yo no me llamo John, yo me llamo Juan. Y, por ejemplo, teniendo aquí a la maestra Lorena, a mí, yo entiendo que en Colombia americanizan mucho los nombres, ¿no? Por ejemplo, este jugador de fútbol, James, que si tú vas a Estados Unidos le van a decir James, ¿no? Pero él es James, ¿no? Entonces, todas esas situaciones de intentar traducir frases de un idioma, de un país, a otro idioma, de otro país, sí le generas un gran conflicto a la gente, porque no tienen ni idea de qué le estás hablando. Aquí justamente la maestra Laura Becerra tiene una pregunta. Y bueno, aquí como comercial para todos los alumnos que están presentes, tanto de lenguas como de la maestra Laura, nosotras fuimos alumnas de este señor, una eminencia en la maestría, justamente. Fue el profesor que más nos puso a parir, diríamos los colombianos. Y pues siempre ha sido muy interesante aprender de él, porque justamente una de las el maestro de mesa es la importancia que tienen los idiomas y los beneficios que presta esta institución para que los puedas aprender. Realmente la UNINTER no solamente enseña inglés, o sea, enseña francés, enseña chino, enseña ruso, o sea, enseña una cantidad de idiomas que yo creo que aquí a modo de invitación para todos los que asisten a esta ponencia es decirles, aprovechen estos beneficios que la universidad les brinda mientras son estudiantes activos, ¿sí? Porque probablemente no han tenido la necesidad o probablemente no han necesitado hacerlo, pero aprender bien un idioma es algo que no es económico, o sea, realmente es costoso ir a una institución y buscar un idioma y sobre todo si estamos hablando, en inglés hay muchísima oferta, pero aún así encontrar instituciones serias que conozcan una metodología, que conozcan cómo enseñar, pues es otra cosa, ¿sí? Y este tema de aprende a hablar inglés en 3 meses, pues claro, si yo te digo, si te digo repite, ¿no? My name is Lorena, pues ya hablas inglés, pero no se refiere a eso, al aprendizaje de un idioma. Entonces, recuerden que en lenguas extranjeras, en el Departamento de Lenguas Extranjeras, que es el organizador de este coloquio, pues no solamente se coordinan la enseñanza del inglés, el francés, sino de muchos idiomas extracurriculares, a los cuales los alumnos de UNINTER tienen acceso gratuito, ¿sí? Solamente cumpliendo literalmente y echándole las ganas. Entonces, de verdad aprovechen, alumnos, estos beneficios que ninguna institución, al menos en Cuernavaca, los ofrece, ninguna institución, de eso estoy segura, y que la verdad nosotros, tanto a la maestra Laura como a mí, nos dejó grandes aprendizajes y nos permite seguir creciendo en un entorno multicultural y sobre todo tener acceso a clases como las que imparte el maestro de mesa y no tener precisamente esta frustración de llegar a una clase y no entender, porque entonces no solamente te vas a perder del aprendizaje, sino también del crecimiento que te permite tener la institución. Maestra, le cedo la palabra para su pregunta. Muchas gracias, buen día a todos y todas. Gracias por invitarnos al grupo de comportamiento organizacional a esta ponencia. Gracias, maestro Juan Carlos. Efectivamente, tuvimos Lorena y yo el placer de ser sus alumnas durante la maestría ya hace un par de años. Entonces, bueno, qué gusto ahora ser colegas y qué gusto seguir compartiendo esta información. Gracias. Comparto con ustedes toda esta cuestión que dicen de la importancia del inglés. También esa parte que decías, Juan Carlos, de perderle el miedo, ¿no? En las clases en inglés también de repente los alumnos entran como, ay, no he practicado mucho. Aprovechen esos foros, ¿no? Este espacio precisamente para practicar, ¿no? ¿Tenemos acento mexicano? Pues sí, tenemos acento mexicano, pero somos bilingües, ¿no? Y si no practicamos, nunca vamos a perder ese acento mexicano que conocemos, ¿no? Entonces, usemos estas clases, aprovechemos todo esto que nos comenta también la maestra Lorena. En el sentido de, poniéndolo un poquito para los chicos que nos acompañan de comportamiento organizacional, Juan Carlos, ¿tú has tenido o cómo crees que influye esta parte cultural, esta parte de usar un idioma tal vez que no es tu idioma nativo y esta parte de diferentes culturas? Ahorita la mayoría de las organizaciones tenemos diferentes, hay una gran diversidad, ya no es solamente en México, por ejemplo, difícilmente vamos a encontrar una empresa en la que 100% de las personas sean mexicanas, ¿no? O que hagan negocios 100% con personas en México nada más o con organizaciones en México. Ahorita existe una gran diversidad en cuanto al tema organizacional. ¿Cómo crees que afecta esta parte cultural, por ejemplo, en cuanto a negociaciones entre diferentes organizaciones? Fíjate que te puedo platicar, mucho de mi trabajo dentro de las organizaciones estaba relacionado con el tema de las compras y eso tiene que ver con las negociaciones y tiene que ver mucho con
buscar posibilidades no solamente en México, sino en cualquier parte del mundo. Entonces, cuando buscas proveedores, viene la parte de la ética, ¿no? Entonces, hacerles saber que tú necesitas un producto o un componente de tal o ciertas circunstancias o condiciones y que te manden muestras y todo esto, no seleccionas a uno de inmediato, sino tienes 3, 4 o 5 de inicio. Y la verdad es que le mandas solicitudes a italianos, le mandas a franceses, le mandas a chinos, le mandas a varios brasileños, ¿no? Entonces, ahí es muchas veces empiezas a entender que la ética es un factor importante, porque te puedo platicar como experiencia personal en una empresa cuando trabajaba en Guadalajara. Yo me vi en esta situación de tomar una decisión de incluso reportar a mi jefa, ¿no? Porque nos quería que pusiéramos en práctica condiciones poco éticas. ¿Por qué? Porque ella decidía que fuéramos a comprarle a un proveedor en el que ella tenía ciertas condiciones de arreglos, ¿no? Entonces dice, yo le decía, bueno, pero ¿por qué tengo que comprarle a los italianos si los franceses son más baratos? Y dice, no, pues tienes que comprarse. Entonces dije, no, pues no me agrada esto porque al final del día el que va a hacer la compra soy yo, ¿no? Y ella, si le preguntan, me va a decir, pues no lo hice. Entonces sí fui con su jefe y le dije, sabes que esto está pasando y no solamente pasa conmigo. No sé por qué mis compañeros no lo han hecho, pero yo sí vengo, ¿no? Y ya después hablaron con ella, la pusieron en orden y cambiamos esa situación. Pero te digo, o sea, entender que nosotros muchas veces pensamos que la corrupción en México es mucha, sí es mucha, pero la corrupción sucede en muchos lugares, no solamente en México. Y es decisión de nosotros que sin importar dónde estemos, y yo siempre se los enseño a mis chicos de clases de negocios internacionales, no importa que estés en México o estés en Bolivia o estés en Singapur, el semáforo rojo dice detente, ¿cierto? No porque sea México, ay, mira, con cuidadito me lo voy a brincar, ¿no? No, yo creo que la parte de la ética, entender que la ética en las culturas, en las negociaciones, porque te platico este tema de las negociaciones, porque en las compras se da mucho, que buscan que tú los selecciones dándote beneficios, ¿no? Y no solamente pasa en México, pasa en muchos lugares, ¿no? Entonces, en el tema del comportamiento organizacional bajo el concepto de cultura corporativa, esto parte de los principios es bien importante. Y que no importa dónde esté, o sea, puede ser una empresa multinacional, no importa dónde estés, el comportamiento debe de ser el mismo. ¿Sí? Y ahí en la parte de estructura organizacional a veces resulta complicado porque no somos los mismos en India que en México, en China, ¿no? Y eso es todo un reto para el tema de la cultura corporativa. Ok, pues estimado Juan Carlos, nuevamente te agradecemos muchísimo. Hay muchísima información que se podría compartir sobre este tema. Realmente una sola ponencia no sería suficiente. Sin embargo, pues ahora nuestro tiempo ya ha finalizado. Entonces voy a proceder a leer el reconocimiento que el Departamento de Lenguas Extranjeras elaboró para darte. Dame un segundito, por favor. Y bueno, voy a leerlo. La Universidad Internacional le otorga el presente reconocimiento a Juan Carlos de Mesa Udave por impartir la conferencia Entorno Multicultural Empresarial. Esto en el primer coloquio en Lenguas, Educación y Cultura que realizamos en el mes de mayo de 2022. Uninter te conecta, Cuernavaca, mayo de 2022. Lo firma el maestro Álvaro Vergara Villanueva, que es nuestro director de la Escuela de Humanidades, Lenguas e Internacionalización, así como la directora del Departamento de Lenguas Extranjeras, que es la maestra Claudia Galán. Muchísimas gracias, de verdad, Juan Carlos, te aprecio mucho, te admiro también. Yo creo que de parte de todos nos queda una información muy valiosa de tu experiencia. Gracias de verdad por aceptar esta invitación, porque sabemos que tienes una agenda muy apretada. También muchísimas gracias a los profesores que se sumaron, a la maestra Laura Becerra, quien también tengo gran afecto y con quien siempre logramos muy buenos proyectos para trabajo en equipo. También a los profesores de francés, Yatsil, al maestro José Arnaldo y a todos los demás presentes, alumnos, cada uno de ustedes desde el área de conocimiento que esté, desde la disciplina que haya decidido ejercer o en la que se está formando profesionalmente.
tienen que saber que el tema de los idiomas no es un tema aparte para ustedes. Cualquier profesión, cualquier oficio en el que decidan desempeñarse en su vida futura va a tener que ver en algún momento con la inmersión cultural y con el aprendizaje de otro idioma. Y el maestro José Quintero nos está compartiendo su asistencia. Y pues bueno, tengan en cuenta que si tienen visión y si quieren ser prósperos en la profesión o en el ejercicio o en el negocio que ustedes deseen emprender, tienen que considerar en algún momento incursionar en otro idioma, en otra cultura. Entonces, por favor, no echen en el saco roto las recomendaciones y toda la información que aprendimos hoy sobre los beneficios de un segundo idioma. Juan Carlos, mil gracias. Gracias a todos y pues estamos aquí pendientes para seguir generando proyectos. Un abrazo. Muchas gracias por la invitación, gracias a todos por su atención y la verdad es que yo siempre insisto con la gente que conozco es que aquí en UNINTER hay muchas oportunidades de ir al exterior, aprovéchenlas. La verdad es que sí es, y vale mucho la pena y te cambia la vida, en verdad te cambia la vida. Si pueden hacerlo, vayan y lo más importante, disfruten, ¿no? Disfrútenlo porque luego se quedan ahí encerrados en el cuarto. No, vayan y conozcan, disfruten, ¿no? Sí es una muy buena experiencia. Gracias, les mando un fuerte abrazo, que tengan un excelente día. Muchas gracias. Por favor, los demás, recuerden que esta es la primera, una de las primeras ponencias que tenemos del coloquio en Lenguas, Educación y Cultura. Estén atentos, por favor, a las demás invitaciones para que nos estén acompañando. Bonito día para todos.